Llegamos ahora hasta ustedes con un espacio dedicado al estrés, algo que sufrimos yo creo que casi toda la población, ya incluso los niños. Vivimos con tanta inquietud, tanta ansiedad, tanto correr, tanto ir y venir, tanto atender tantas cosas, que cuando nos queremos dar cuenta, pues ya estamos metidos de lleno en el estrés. ¿Sabemos bien qué es el estrés, qué lo puede producir y cómo podemos evitarlo? Pues para eso nada mejor que de la mano de ese psicólogo extraordinario que nos ha visitado muchísimas veces, Bernardo Ruiz, de la Policlínica Incosol. Con ustedes, Bernardo Ruiz y el estrés. Cuidado con él. Bernardo Ruiz, bienvenido al programa La Fuente de la Vida una vez más, y darte las gracias por la aceptación que han tenido tus espacios. Pues muchas gracias y espero que sigamos teniendo esa aceptación entre nuestros televidentes. Tus consejos siempre son muy valiosos, pero en este caso creo que vamos a tratar, según me has dicho, un tema que está a la orden del día, es decir, que yo creo que lo sufrimos a veces, casi todos, no, o todos, es el estrés. Sí. ¿Qué es el estrés en realidad? ¿Cómo definiríamos el estrés? Bueno, el estrés es una palabra que cada vez estamos utilizando más en la vida cotidiana y quizá a veces con conceptos un poco confusos. Digamos que el estrés como concepto es un estado de activación de nuestro organismo, es decir, nuestro cuerpo a veces, o nuestro organismo en general, está bajo una situación de estrés porque necesita estar, digamos, alerta ante un posible peligro o ante una situación que requiere, pues, tener los 5 sentidos puestos en ella, ¿no? Eso es, digamos, una respuesta psicofisiológica normal que tenemos programado en el fondo de nuestro cerebro como medida de respuesta ante situaciones determinadas. Por ejemplo, el estrés es lo que a uno le salva la vida si cuando va por el campo pues se encuentra con un animal que le quiere atacar. Eso es lo que te salva la vida, el estrés que te hace ponerte las pilas y subirte a un árbol en 2 saltos antes de que el animal te agarre, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? O el estrés es aquello que te hace reaccionar rápidamente ante, pues, un ruido inesperado, un fuego que puede venir a tu casa, o 1000 cosas, ¿no? Digamos que en ese sentido el estrés es una respuesta psicofisiológica totalmente normal, positiva y que nos resuelve muchas cosas en muchísimas ocasiones. El problema, cuando hablamos ahora últimamente de estrés como problema o como enfermedad, es porque estamos teniendo respuestas de estrés ante situaciones de la vida que ya no son realmente amenazas o situaciones que merezcan esa respuesta. Por ejemplo, nos ponemos muy estresados en un atasco de tráfico. Un atasco de tráfico no es realmente una situación de peligro, pero sí que vivimos interiormente como si lo fuera y nos crea una sensación de estrés que supone que el corazón late más deprisa, que los músculos se tensan, que nos preparamos como para si nos fuéramos a enfrentar a un peligro que no existe. Entonces ahí es donde viene el problema, porque cuando tú te enfrentas a un peligro real, vamos a suponer que te viene a atacar el león y te subes al árbol de un salto, pues has gastado también esa energía extra, o sea, has sacado la reserva de energía de dentro, pero también la has puesto en movimiento y la has gastado y digamos que se llega de nuevo al equilibrio. Ha pasado el peligro, pero ya estás de nuevo en el estado normal. En cambio, en la vida urbana en la que nos estamos metiendo, el estrés se empieza a acumular dentro de uno porque no le damos salida. Primero porque reaccionamos con estrés ante situaciones que no lo merecen realmente, pero que hemos adquirido ese hábito. Y por otra parte, porque no le damos la salida adecuada, porque claro, si estás en un atasco de tráfico no te vas a salir a dar 2 carreras alrededor de los coches, nadie lo hace, ¿no? Para, digamos, descargar esa energía que estabas haciendo. Y al final esa energía que podría ser positiva si se encarrila bien, se acaba convirtiendo en una tensión que se le queda a uno dentro. Cuando eso pasa un día y otro día y otro día, y vivimos en una sociedad que nos genera muchas fuentes de estrés. ¿Tensiones acumuladas? Exactamente, tensiones acumuladas de la vida cotidiana. Las presiones del horario, del trabajo, las mamás con los niños o los papás,
la competitividad en la que vivimos en todos los sentidos, en las profesiones, en los negocios, todo eso nos va generando una sobrecarga de estrés que, si no le damos una salida positiva, se acaba quedando dentro, por decirlo así. Yo suelo explicar muchas veces esto a mis pacientes con un ejemplo gráfico. Es como si tuviéramos un recipiente, un vaso, una copa, y digamos que las circunstancias de la vida van haciendo que se vaya llenando esa, digamos, carga de estrés. Y imaginemos que ese recipiente tiene también un grifo de salida que nos permite eliminar el estrés. Si abrimos el grifo, digamos, de una forma equivalente a la cantidad de estrés que nos entra por arriba, el vaso siempre se mantendrá en un nivel razonable. El problema es que últimamente, o mucha gente, pues resulta que recibe mucho más estrés del que es capaz de eliminar. Entonces el vaso se va llenando, se va llenando, se va llenando, y llega un momento en que se desborda. Cuando se desborda, ¿qué sucede? Pues que uno tiene problemas para dormir, que uno tiene problemas de estómago, que uno tiene problemas de que se siente nervioso, se siente con ansiedad, que tiene mal carácter, que tal vez tienda a lo mejor a abusar del alcohol o de drogas o de fármacos, o que se le producen una serie de trastornos que se suelen llamar psicosomáticos, enfermedades de todo tipo que están afectadas por esa sobrecarga de estrés que acaba dañando la salud del individuo. Entonces, ese tipo de situaciones nos las encontramos aquí en Incosol con mucha frecuencia. Nos encontramos personas que llevan muchos años, pues tal vez con un exceso de trabajo, vamos a decirlo así. Quizás ese es el caso más común. Perdona, Bernardo, Sí. se me ocurre algo que se le está ahora ocurriendo a nuestros telespectadores. Vosotros, que tanta experiencia tenéis desde este centro maravilloso de Incosol, ¿hay profesiones, unas más que otras, proclives a sufrir estrés? Hombre, evidentemente hay más que profesiones, ocupaciones que sí que están más sometidas a la presión, y a veces también hay un factor de personalidad también. O sea, son las dos cosas. Se tiene que juntar, como siempre, el hambre y las ganas de comer, ¿no? Pero sí que hay personas que por su profesión están muy sometidas a situaciones de estrés. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor a nadie se le ocurre así de entrada, ¿no? Que son los controladores aéreos. El controlador aéreo es una de las profesiones que más tensión soporta, porque es una persona que está mirando una pantalla durante unos minutos, sabiendo que tiene un cierto número de aviones, cada uno cargado de un montón de personas, y que él es la persona principalmente responsable de que no se choquen unos con otros, ¿no? Entonces, eso es un trabajo que hay que realizar con muchísima atención, que requiere un gran esfuerzo, y que muchas veces acaba causando, por ejemplo, esa profesión suele tener muchos descansos. Es un trabajo que trabajan unos minutos, descansan, vuelven a trabajar, vuelven a descansar, porque nadie puede soportar la presión que supone mantener la atención tan fuerte sobre un objeto. Pero por supuesto hay muchísimas otras profesiones. ¿Personal sanitario de urgencias, por ejemplo? Por ejemplo, personal sanitario de urgencias también tiene muchísimo estrés, porque tienen que tomar decisiones muy rápidas sobre la vida de personas que llegan inesperadamente. Por supuesto, cualquiera que está sometido a una presión exterior importante, por ejemplo, muchas veces ejecutivos, directivos de empresas o responsables de departamentos de grandes almacenes o grandes empresas, que tienen unos objetivos que cubrir, que tienen unas determinadas presiones empresariales, pues, y que las asumen como propias muchas veces es uno mismo el que se pone los retos, pues eso es una fuente de estrés importante. Eso, diríamos, es lo que llena el vaso. Ahora, si esa persona fuera capaz de, cuando termina su jornada laboral, o durante la jornada laboral también, es decir, si fuera capaz de tener alguna estrategia que le haga abrir ese grifo de la parte de abajo y reducir ese estrés, no dejar que se le vaya acumulando, esa persona no tendría mayores problemas. O sea que el estrés en sí no es malo. Lo que es malo es acumular demasiado estrés. En cierto modo pasa como el tema de la comida y la obesidad. Comer no es malo, es más, sin comer nos morimos todos, ¿no? Pero si uno come más de lo que gasta en su vida cotidiana,
pues resulta que al final engorda, ¿no? Claro. Pues esto es un poco parecido. Si uno recoge más estrés del que es capaz de eliminar o darle salida positivamente, se le acaba quedando dentro. El problema es que el estrés no se convierte en grasa que a uno le hace engordar, sino se puede convertir en multitud de problemas médicos, enfermedades o problemas psicológicos, que acabe en una depresión o que acabe en un problema de adicciones o que acabe en muchísimas otras cosas. Entonces tiene que uno aprender un equilibrio entre el estrés que recibe y la salida que le da a esa situación, ¿no? Y eso es lo que tratamos de enseñar a las personas que vienen aquí a Incosol a hacer un tratamiento antiestrés. Tratamos de ayudarles a cambiar en los dos elementos, en la entrada de estrés y en la salida. En la entrada de estrés les tratamos de ayudar de forma que analicen cuál es su vida, cuál es su forma de enfrentarse a los problemas cotidianos y que vean qué cambios pueden hacer ahí, porque muchas veces se pueden hacer cambios en el estilo de vida que reduzcan la entrada de estrés. Por ejemplo, un caso muy típico que yo tengo aquí con frecuencia es, por ejemplo, una persona que empezó un negocio, una empresa de cualquier tipo, siendo joven, siendo una persona quizá de pocos recursos en ese momento, que con mucho esfuerzo ha conseguido crear un negocio más o menos boyante o a veces muy importante, y que han pasado los años, pero él sigue teniendo la misma mentalidad de cuando empezó, en el sentido de que él tiene que trabajar el que más, él tiene que estar encima de todos los detalles de cualquier cosa que se haga, todas las decisiones pasan por su responsabilidad, y aunque a lo mejor ella ahora no tiene un pequeño negocio que lo manejaba él solo, a lo mejor, o ella con un ayudante, y ahora tiene una empresa con 200 empleados. ¿Siguen personalizándola? Claro, siguen viviéndola como si todo tuviera que depender de ellos. Entonces, claro, la cantidad de presión que esa persona recibe es insoportable. Esas personas, cuando aprenden a organizar su trabajo de otra manera, a delegar responsabilidades, a confiar en la gente que tienen a sus órdenes, digamos, y a cambiar la manera de organizar su trabajo, resulta que la fuente de estrés se reduce quizá a la mitad o a la cuarta parte o a la décima parte. Y esa es una de las estrategias fundamentales, enseñarle a la persona a entender cuáles son las fuentes de estrés que tiene en su vida y ver cuáles de ellas pueden modificarse haciendo algunos cambios. Y luego la otra parte del trabajo es enseñarle técnicas psicológicas de autocontrol y de reducción del estrés. Aquí juega un papel muy importante, sobre todo la relajación. Les enseñamos técnicas de relajación a través de un pequeño cursillo que impartimos aquí todos los días con estos pacientes, donde les enseñamos en la práctica a relajarse física y mentalmente y a eliminar de esa manera la ansiedad y el estrés. La relajación es una técnica psicológica fantástica. Aparte de que es algo conocido por la humanidad desde tiempo inmemorial, ahora, últimamente, en los últimos 50 o 80 años, pues la psicología se ha desarrollado mucho en ese campo y hemos llegado a entender cómo se puede enseñar a relajarse uno de una forma fácil, rápida y muy sencilla y con poco tiempo, ¿no? En lugar de seguir métodos más antiguos, como por ejemplo puede ser el yoga, el tai chi, todas estas cosas que son disciplinas orientales que van muy bien, pero que requieren de muchísimo tiempo, de muchísima práctica, de muchísima dedicación para conseguir resultados realmente importantes. Nosotros aquí, como no tenemos tanto tiempo como para eso, y aparte tenemos otro enfoque psicológico, digamos. Y no todo el mundo dispone de tanto tiempo. Claro, ahí está. Es que esa es la contradicción de la persona estresada. Necesita una solución rápida porque no tiene tiempo para dedicarse. Claro. A veces eso es el primer cambio que tenemos que hacerle ver, cambiar las prioridades. Yo siempre les digo muchas veces a este modelo de persona que he dicho, el que es una persona de negocios, digamos, empresario, de cualquier tipo de empresa, pues siempre les digo que si dedicasen a su salud y a su bienestar una parte del empeño que dedican al bienestar de su negocio, al buen funcionamiento de su negocio,
saldrían ganando mucho. Primero porque ellos iban a estar mejor y segundo porque también iba a estar mejor su negocio. Mira, yo siempre recuerdo... ¿Repercute, perdón Bernardo, suele repercutir el estrés en el entorno familiar? Por supuesto, por supuesto. Cuando uno está estresado, cuando uno está en esa situación que yo decía antes de acumulación del estrés, pues lo que transmite a su alrededor... Es como una inquietud, una tensión, ¿no? Exactamente. Uno no puede transmitir lo que no tiene. Entonces, si uno está cargado de ansiedad, lo que transmite cuando llega a su casa o a su entorno de trabajo, o de familia o de amistades, pues lo que transmite es tensión, mal humor, claro, malas contestaciones, irritabilidad y muchas cosas negativas. Por mucho que a lo mejor haga el intento de compensar eso con otras cosas, pero es muy difícil. Uno transmite al final lo que tiene. Si uno consigue estar más tranquilo, más positivo, más sereno, más equilibrado, va a transmitir mucha más serenidad, equilibrio y bienestar a su alrededor, ¿no? Pero es que incluso una cosa curiosa que pasa con esto es que muchos de estos empresarios profesionales que he descrito antes tienen la errónea creencia de que si ellos no se ocupan tanto del negocio, no va a ir bien. Y en cambio aquí, pues yo he tenido ya muchos casos, pues siempre me acuerdo de una señora portuguesa que tuve ya hace muchos años, que desde que ha cambiado de ritmo, ya lleva varios años viniendo aquí a verme de vez en cuando y trabajando el tema, pues desde que ha cambiado de ritmo y ahora es capaz de irse por las tardes del despacho y dejar a sus empleados trabajando y, en fin, ha hecho una serie de cambios, dedicarse más tiempo a sí misma y dedicar mejor el tiempo a su trabajo, resulta que su empresa va mucho mejor, gana más dinero, diciéndolo así vulgarmente, pero vamos, ha creado más empleo, tiene más gente trabajando, funciona mejor y ella personalmente está infinitamente mejor. Con lo cual, el cuidar de uno mismo acaba repercutiendo positivamente no solo en uno mismo, sino en los demás, tanto en el nivel profesional y económico como en el nivel personal, familiar, afectivo, que no es lo mismo llegar a casa cargado de tensiones y de mal humor que llegar a casa pues con una actitud positiva, porque uno viene de hacer un poco de deporte, porque uno viene más relajado, porque uno viene con ganas de disfrutar de la familia y no pues cargado de todos los problemas que ha dejado en el despacho y pensando todo lo que le espera el día siguiente, ¿no? Hay una pregunta que para nuestros telespectadores que conocen lo que es Incosol, que saben que realmente que es un sitio pionero en lo que es hotel de máxima calidad, de 5 estrellas y al mismo tiempo policlínica de servicios, hotel spa, que lo conoce, seguramente les está saltando una pregunta y quisiera hacértela, Bernardo. Es decir, se habla mucho hoy día de calidad de vida. Sí. A veces, perdón, digo yo, sí, puede estar malinterpretada, porque claro, si aquí vienen personas, pues digamos personas de reconocido prestigio, vienen incluso jefes de gobiernos de países y tal, pues esas personas se supone que tienen calidad de vida. ¿Qué es en realidad la calidad de vida? Bueno, eso yo creo que la calidad de vida es sobre todo sentirse uno bien consigo mismo. Yo creo que eso es principalmente la calidad de vida. Sentirse uno a gusto con lo que hace durante el día. No es hacer más cosas o hacerlas mejor o tener más bienestar material, sino sentirse uno bien consigo mismo. Eso es la calidad de vida. Y muchas veces la calidad de vida está reñida o entra en contradicción precisamente con el exceso de trabajo o incluso a veces hasta con el exceso de bienestar económico. Efectivamente, eso es lo que quería decir. A veces está reñido con eso, ¿no? Porque uno se da cuenta, a veces demasiado tarde, que ha invertido demasiado esfuerzo en conseguir un bienestar económico que luego lo está pagando en salud, bienestar y en eso que llamamos calidad de vida. La calidad de vida no es solo poder permitirse a lo mejor comer en un excelente restaurante o acudir a unas vacaciones en un crucero maravilloso. Eso puede ser digamos un lujo que a cualquiera le sienta bien, pero si esa persona está en el crucero y no es capaz de disfrutar porque está pensando en lo que se ha dejado atrás o en lo que le espera a la vuelta, resulta que hubiera sido mejor que se quedara en su casa, tal vez, claro, ¿no? Y a lo mejor hay otra persona que con menos preocupación por ese éxito económico
o ese nivel de bienestar aparente, pues se adapta mejor a las circunstancias que tiene y disfruta de ver una puesta de sol o de escuchar el canto de los pájaros o de otras cosas que le dan un nivel de bienestar interior positivo. Yo creo que hoy en día, que afortunadamente en España pues la inmensa mayoría de la gente, por no decir todo el mundo, tenemos unas necesidades básicas materiales razonablemente cubiertas, ya lo que tenemos que pensar es en el bienestar psicológico, en el bienestar emocional. Es decir, ya sabemos que, bueno, que no nos va a faltar una casa razonablemente confortable, que no nos va a faltar una alimentación apropiada, que no nos va a faltar una ropa que ponernos, y lo que tenemos es que aprender a disfrutar de lo que tenemos y no a añorar lo que no tenemos o a sufrir porque no podemos llegar a no sé qué escalón, ¿no? Cuando en esa lucha muchas veces está la clave de ese estrés mal entendido que acaba arruinando el bienestar de las personas. Y sí que es bien triste a veces que lo que le haga a uno darse cuenta de todo esto es llegar a tener una crisis importante en su salud. Y ¿la puede producir el estrés? La puede producir sin ninguna duda. El estrés acumulado, este estrés que he dicho que se va quedando dentro de uno, tiene fundamentalmente un efecto muy negativo, que es que reduce el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que nos protege de cualquier enfermedad. Entonces, cuando el sistema inmunológico baja de rendimiento, es como si en una sociedad, digamos, que la policía dejara de funcionar. Pues entonces todos los delincuentes camparían por sus respetos, ¿no? Y atacarían. Claro, y eso es lo que sucede en el cuerpo. Cuando baja el sistema inmunológico, cualquier cosilla se convierte en una enfermedad. Empezando por la gripe, que es lo más común del mundo, está muy comprobado que hay una relación directa entre la gripe y el nivel de estrés. ¿Por qué? Porque la gripe la tenemos detenida con nuestro sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico baja, se nos cuela la gripe. Desde la gripe hasta el infarto de miocardio, hasta el la cáncer, gastritis, ¿no? o la gastritis, o 50.000 cosas, ya depende luego de la parte débil que tenga cada persona. Como digo, el estrés afecta fundamentalmente al sistema inmunológico, reduciendo su eficacia. Entonces eso ya, digamos, que te hace vulnerable a aquello que tú tengas más débil en tu organismo. Eso ya viene por cuestiones genéticas o por cuestiones de tu estilo de vida previo, etcétera. Habrá quien le afecte más al corazón, o quien le afecte más al hígado, o quien le afecte más al sistema nervioso. Eso ya va a depender. Pero evidentemente el estrés acumulado a largo plazo se acaba pagando en salud, y a veces de forma muy grave. ¿Puede denominarse el estrés como una enfermedad de nuestro siglo? Desde luego es una enfermedad de nuestra actualidad, eso está claro. Que a medida que aumentan por un lado las comodidades de la vida y por otro lado nos alejamos más de la naturaleza, más caemos en este riesgo. Digamos que el estrés que uno vive en la vida natural, pensemos en vivir en el campo, pues puede uno tener estrés en un momento determinado, como decía antes, ante un peligro concreto, pero ese estrés se neutraliza por sí mismo y ahí es mucho más fácil, digamos, mantener el equilibrio. La vida urbana, llena de comodidades, también tiene este inconveniente, que por ejemplo pues nos llega a nuestra vista y a nuestro oído muchísima más cantidad de información de la que somos capaces de asimilar. Solo lo que vemos por la calle, escaparates, letreros, por no hablar de periódicos, televisiones, radios. Tenemos un bombardeo constante de información que no somos capaces de procesar y de asimilar. Eso es algo que sucede ahora, en esta época de la humanidad. Hace 50 años era muchísimo menos y hace 100 años era prácticamente inexistente. Eso parece que no, pero eso es una fuente de estrés importante. La vida motorizada que llevamos, igual. El coche, el problema del aparcamiento, el problema si uno vive en una gran ciudad, el problema de la masificación del transporte público, de la masificación humana, de grandes números de personas conviviendo continuamente, todo eso acaba creando situaciones estresantes, ¿no? Entonces, bueno, luego ya depende de que cada uno sepa llevarlas mejor o llevarlas peor. Y ahí es donde
podemos actuar, porque lo que yo tengo muy claro es que no vamos a poder cambiar la tendencia de la sociedad a corto plazo. Quizá no es previsible. A medio plazo, con el tiempo, la humanidad se vaya dando cuenta de ciertos errores y los vaya corrigiendo, como se ha hecho muchas veces. Pero en el caso individual, uno tiene que aprender, digamos, a convivir en ese entorno que nos ha tocado, y de una forma que te haga el menor daño posible. Y ahí es donde entra la tarea del psicólogo, de enseñar a la persona concreta, en el entorno concreto que vive, a cambiar un poquito su estilo de vida en algunas cosas, a cambiar sus estilos cognitivos, es decir, la forma de hablarse a sí mismo, la forma de manejar las vivencias que le vienen por sus acontecimientos, aprender a pensar positivamente, aprender a relajarse, y con todo eso equilibrar el nivel de estrés en este recipiente y que no se llegue a desbordar, causándole problemas que luego le harían a lo mejor cambiar radicalmente de vida, pero quizá demasiado tarde. Bernardo, ya hemos dicho que estamos viviendo en una sociedad donde realmente no se cuida precisamente la calidad de vida, y hay que cuidarla. Eso sí ha quedado claro, pero lo que no ha quedado tan claro es si hay edades específicas para el estrés. ¿Puede un niño o un joven sufrirlo igual? Sí, pueden. De hecho, cada vez hay más niños estresados. Los niños, pues últimamente también están... Es que hay muchos niños que dicen que están cansados. Sí, es que también a veces están sometidos a unos horarios escolares muy intensos, más luego el horario extraescolar, más luego... La presión de los estudios. La presión de los estudios, y luego quizá a veces la falta de tiempo para divertirse y para desahogarse, ¿no? Pensemos que ahora los niños pocas veces los vemos en la calle correteando detrás de un balón. Y es lastimoso. Claro, que eso era, digamos, el juego típico o el desfogue típico de los niños, era pues la calle, correr, dar patadas a un balón, gritar, etcétera, gastar energía. Ahora es mucho más fácil que nos los encontremos viendo la televisión, jugando a un videojuego o en el ordenador, ¿no? Que son otro tipo de diversión que no permite un desgaste de energía, y que a veces incluso lo que hace es aumentar el cacao mental que le va entrando a uno de esta cascada de información que mencionaba yo antes, que no somos capaces de asimilar. Entonces eso está llevando a que muchos niños, adolescentes, están empezando a tener problemas de ansiedad, ya de requerir ayuda, ¿no? Eso yo lo estoy viendo cada vez con más frecuencia, estudiantes universitarios que están ya con tratamientos farmacológicos para corregir ansiedad, etcétera, ¿no? Eso viene de toda esta cascada de circunstancias que va uno viviendo. De manera que cuanto antes empecemos a corregir los problemas en nuestros propios hijos y seres queridos cercanos, mejor, porque si no en el futuro este problema me temo que irá en aumento. Por último, un consejo para aquellas personas, estén en la profesión que estén o en la ocupación que estén, porque yo me imagino que el ama de casa también se puede estresar fácilmente. Por supuesto. ¿Qué consejo le darías, Bernardo, o qué sugerencias le darías para que se tomen medidas? Bueno, yo creo que hay una fundamental, que es la que podemos dar aquí para todo el mundo, y es tomarte tiempo para ti. Es decir, ocúpate de ti y de tu bienestar. Eso es lo mejor que puedes hacer por ti y por los de tu alrededor. Tú necesitas un tiempo para ti, para darte un paseo, para tomar el sol, para leer un libro que te relaje, para charlar con unos amigos en un ambiente distendido que te saque de la rutina, hacer un poco de ejercicio, hacer un poco de relajación, tener un poco de contacto con la naturaleza, con el aire libre, bien en la ciudad o bien donde uno pueda, en el mar. Aquí tenemos algunos privilegios respecto a eso, pero hay que aprovecharlos, que a veces está ahí el mar y no vamos a verlo, ¿no? Y todos tenemos más o menos una posibilidad de tener algo de contacto con la naturaleza. ¿Quieres decir que muchas veces vivimos de espalda a la naturaleza y no es bueno? Claro, no es bueno en absoluto. Hay que sacar tiempo para todo eso, y hay que poner ese tiempo en lo primero de la lista, no en lo último, porque si dejas para lo último cuidar de ti, resulta que nunca llegas, porque siempre hay cosas más urgentes y más aparentemente importantes. Entonces mi consejo
es que evitemos que ese vaso se vaya cargando de estrés, dedicándote un tiempo a ti, dedicándote un tiempo pues todos los días o como mínimo todas las semanas para tener un desfogue positivo, algo que te ayude a evitar ese estrés, a reducirlo, a relajarte. Incluso muchas personas les vendría fantásticamente bien participar en algún tipo de terapia psicológica de vez en cuando, tener un seguimiento, hacer algún cursillo de relajación o acudir por supuesto a Incosol a hacer un programa antiestrés, que eso le va muy bien a todo el que lo hace. Y además puede hacerlo incluso de forma no hospitalaria, es decir, no internado, porque podéis, es decir, tenéis los mismos servicios para personas que estén en otro hotel o en casa de un familiar o en su propia casa, ¿no? Por supuesto, siempre se puede venir a Incosol, no solo hospedándose aquí como cliente del hotel, sino como externa que viene a una consulta o a un tratamiento o a varios. Por supuesto. Lo que pasa es que a veces ayuda mucho la ruptura física con el entorno, ¿no? Eso ayuda más, ¿no? Pero desde luego la gente de la zona no tiene por qué plantearse venir a residir aquí, sino tal vez con venir a hacer algún tratamiento y tener un seguimiento es suficiente para que corrijamos este problema. Muchas gracias, Bernardo, y lo único que pedimos es que nos permitas encontrarnos contigo en otro programa. Pues con mucho gusto.